Hola, somos alumnas del tercer ciclo de Educación Inicial y Arte. Y hoy día les vamos a hablar acerca de las áreas curriculares de personal social y psicomotriz en el segundo ciclo de Educación Inicial. Comenzamos. Primera competencia tenemos construye su identidad. Aquí encontramos las siguientes capacidades. Se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. En estándares de aprendizaje encontramos que construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica en algunas de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. Se siente miembro de su familia y del grupo del aula al que pertenece. También practica hábitos saludables, reconociendo que son importantes para él. Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar decisiones desde sus posibilidades y considerando a los demás. Expresa sus emociones e identifica el motivo que las originan. Busca y acepta la ayuda de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste e incluso alegre. Ahora los desempeños en niños de 3 años. Aquí reconoce sus necesidades, sensaciones, intereses y preferencias. Incluso las diferencia de los demás a través de palabras, acciones, gestos o movimientos. También se reconoce como miembro de su familia y grupo de aula. Identifica a los integrantes de ambos grupos. Para los niños de 4 años, toman la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de alimentación e higiene de manera autónoma. Explica la importancia de estos hábitos para su salud. También expresan sus emociones, utiliza palabras, gestos y movimientos corporales, reconoce las emociones en los demás, muestra su empatía y trata de ayudar. Para los niños de 5 años, busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere. Utiliza la palabra que expresa y explica lo que le sucede. También reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención. Pues bien, en este caso yo les hablaré sobre la segunda capacidad de persona social, la cual es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esta consta de 3 capacidades. La primera es interactúa con todas las personas. Esto se ve reflejado en que cuando los niños interactúan entre sí o un niño específico interactúa con la docente o con la auxiliar a cargo. La segunda capacidad construye normas y asume acuerdos y leyes. Esto se puede reflejar en cuando un niño quiere realizar un juego y entre ellos mismos ponen sus normas. Por ejemplo, en el fútbol, cuando dicen no agarren la pelota con la mano. La última capacidad dice participa en acciones que promueven el bienestar común. Esto se ve reflejado en la parte en la cual los niños buscan el bien común, participan todos entre sí, de manera en la cual dicen hay que limpiar todas las carpetas. Su estado de aprendizaje es convive y participa democráticamente, interactúa de manera respetuosa con sus compañeros desde su propia iniciativa. Cumple con sus deberes y se interesa por conocer las demás costumbres y características de la persona de su entorno inmediato. Participa y propone acuerdos y normas de convivencia para el bien común. Realiza acciones con otros compañeros para el buen uso de los espacios, materiales y recursos comunes. El primer desempeño de 3 años se relaciona con niños y adultos de su entorno en diferentes actividades del aula y juega en pequeños grupos. Por ejemplo, cuando la maestra los reúne y les da una actividad en específica las cuales tienen que realizar, o cuando ellos mismos quieren jugar algo. El segundo desempeño es colabora en el cuidado de uso de recursos, materiales y espacios compartidos, ya sea cuidando su mesa, ayudando a limpiar el salón o barriendo si es que encontraron algunos. El desempeño de 4 años propone ideas de juego y las normas del mismo. Siguen las reglas de los demás de acuerdo con sus intereses. Podemos verlo cuando están jugando fútbol y nos dicen de que no agarremos la pelota con las manos o no lo lancemos muy lejos. El segundo desempeño es realizar actividades cotidianas con sus compañeros y se interesa por conocer la costumbre de ellos. Podemos verlo cuando una persona llega con una costumbre distinta, algo inusual, y le pregunta, por ejemplo, ¿por qué llevó una lonchera que no conocen o quién se las preparó? Entonces empiezan a indagar ellos mismos. En el desempeño de 5 años tenemos que realizar preguntas para obtener información con respecto a las distintas costumbres.
así como he mencionado de la comida, puede ser de que un día llegue con una fruta que no sea muy usual en su entorno, de que no haya sido conocido, y empiece a obtener más información. O la manera en cómo habla, quizás sea de otro lugar. El segundo desempeño tenemos de que propone y colabora en actividades colectivas en el nivel del aula e institución educativa. Orientaciones al cuidado de recursos, materiales y espacios compartidos. Eso podemos decirlo en el que puede un niño levantar la mano y decirle: Miss, ¿qué le parece si todos nos reunimos para limpiar las mesas? O si vamos a recoger las hojitas que están afuera. Entonces, de esa manera yo estaría proponiendo para que puedan cuidar el ambiente de su institución educativa. Continuando con el tema, les voy a hablar acerca de la tercera competencia del área de personal social del segundo ciclo de educación inicial. Esta es la siguiente. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión y siempre abierto al diálogo con las que le son cercanos, quiere decir con su entorno, sus personas más allegadas y de contacto directo. Esta competencia se da a través de diferentes capacidades, en este caso las he desagregado en 2 capacidades. Primero tenemos que aquí se le muestra al estudiante a Dios, él lo conoce y ahí se lo da para que asuma una identidad religiosa de manera libre. Como segunda capacidad tenemos que el alumno respeta y comprende la diversidad de manifestaciones religiosas que vivencia y se desarrollan en su entorno. Finalmente, aquí vemos los estándares de aprendizaje, que son los que indicarán cómo se desarrollan las capacidades de esta competencia. Aquí tenemos también 2. Por cuenta propia, agradece el amor que le brindan y recibe de su familia y de su entorno. Y como segundo tenemos que se involucra de manera activa en actos de solidaridad y generosidad, partiendo del amor de Dios, y este lo refleja hacia el prójimo, hacia su entorno y comunidad. Luego tenemos los desempeños. Aquí vemos diferentes edades, la de 3, 4 y 5 años, ya que estas edades son las que se manifiestan en el segundo ciclo de educación inicial. Estos desempeños van a hacer que el pequeño pueda lograr los estándares y con ello las capacidades para poder obtener la competencia en sí. Los 3 años tenemos que el niño va a reconocer el amor y cuidado que le brinda su familia, teniendo acciones como el saludar y colaborar en casa. Luego también va a tener prácticas de confesión religiosa. Por ejemplo, algunas doctrinas religiosas suelen desde pequeños en el entorno familiar a enseñarles cómo orar en las noches o también en el colegio. Hay un momento de reflexión en las mañanas. Luego tenemos que disfrutará de la naturaleza y demostrará el amor al prójimo, compartiendo con sus compañeros y compartiendo con su entorno familiar. En los desempeños de 4 años, el alumno debe cuidar la inmensidad de la creación. Asimismo, también expresará el amor y cuidado brindado por todo su entorno, pero lo reflejará hacia los demás, compartiendo y ayudando a sus compañeros o a quien él lo necesite, ya sean animales, plantas o algún ambiente que él conozca, cuidando las cosas. Luego tenemos los desempeños de 5 años. Aquí el alumno va a poder ser parte de festividades religiosas que se desarrollan en su comunidad, en sus aulas, en el barrio, ya sean festividades o actividades como el Señor de los Milagros, Navidad, Día de la Virgen. Y bueno, las escuelas normalmente tienen un patrón a quien le brindan homenaje y días festivos,
que también los hacen parte a los pequeños, ya tengan diferentes doctrinas religiosas. Esos también se ven involucrados para poder tener actividades que puedan ser desarrolladas por todos los pequeños. Y esto se va a dar de una manera solidaria entre todos los compañeritos del aula. Con la petición sobre área curricular de psicomotriz, segundo ciclo. Como competencia tenemos se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Y en capacidades tenemos dos capacidades, que se comprende su cuerpo y se expresa corporalmente. En estándares de aprendizaje se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando explora y descubre su lado dominante y posibilidades de movimiento por propia iniciativa, por situaciones cotidianas. También realiza acciones motrices básicas en las que coordina movimientos para poder desplazarse con seguridad y utiliza objetos con precisión, regulando sus acciones en relaciones a las personas, espacio y tiempo. También se expresa corporalmente sus sensaciones, emociones y sentimientos a través de gestos, posturas, ritmo y movimiento en situaciones de juego. El desempeño, que tenemos de 3, 4 y 5 añitos. El desempeño de 3 añitos, acá el niño realiza movimientos como correr, saltar y trepar. Por ejemplo, cuando un niño juega a trepar un murito pequeño o también camina intentando mantener su equilibrio. Reconoce sensaciones corporales e identifica algunas de sus necesidades y cambios en el estado de su cuerpo. Es aquí como la respiración después de una actividad física, ¿no? Aquí el niño reconoce las partes de su cuerpo a relacionarse con sus acciones. En el desempeño 4, el niño realiza acciones de manera autónoma, expresa sus emociones explorando su cuerpo con relación al espacio, regulando su fuerza, su velocidad y su equilibrio. Por ejemplo, acá el niño al jugar a perseguir y atrapar a su amiguito, aquí corre y aumenta su velocidad o disminuye, ¿no? Cambia de dirección al correr y saltar pequeños obstáculos. Representa su cuerpo o las de otras personas a su manera, utilizando diferentes materiales y haciendo evidentes algunas partes. Como el desempeño 4 tenemos realiza acciones y juegos de manera autónoma, combinando habilidades motrices. Estas acciones muestran predominio y mayor control de un lado de su cuerpo. Y por último tenemos en realiza acciones y movimientos, lo hacen diferentes situaciones cotidianas de juego de representación gráfica. Muchas gracias. Me gusta jugar con otros niños y niñas, también con los más grandes. Jugamos a las escondidas, al fútbol y a otras cosas que inventamos. Mira cómo juego al avión y salto en un pie. Disfruto conocer el mundo que me rodea y saltar mucho. ¿Quieres jugar con nosotros? Observa cómo siguen creciendo rápido y adaptan sus movimientos conforme aumenta su peso y su tamaño. El movimiento físico está relacionado con el desarrollo de su inteligencia y con la posibilidad de aprovechar los alimentos que les das. Invítales a jugar contigo. Una forma puede ser con pelotas o globos, rebotándolos o lanzándolos para que los atrapen. Además de divertirse y compartir actividades juntos, se ejercitarán y contribuirás a que se mantengan sanos y fuertes.